Han sido horas complicadas las últimas en la Embajada de México en Quito, Ecuador. En estos momentos ha trascendido la detención de Jorge Glas, quien es expresidente del Ecuador. Y antes de ir en vivo a Quito, Ecuador, le doy un contexto. Hace algunos días el presidente López Obrador se refirió a la elección presidencial del año pasado en Ecuador. Se refirió especialmente al asesinato del candidato Villavicencio y cómo es que las encuestas cambiaron luego del crimen. Luego de esta declaración, el gobierno de Daniel Noboa declaró persona non grata a la embajadora de México en Ecuador. Y como reacción esta mañana, el presidente aseguró y recordó que Jorge Glas estaba tras las paredes de la embajada mexicana en Quito desde diciembre pasado. Jorge Glas acusado de peculado. El propósito del gobierno mexicano es traer a Jorge Glas de Quito a Ecuador a nuestro país como un refugiado, como asilo político, aun y cuando, insisto, está acusado de peculado. Es información precisamente en desarrollo en este momento y vamos con nuestro compañero corresponsal, Freddy Paredes, periodista en Ecuador. Freddy, gracias por contestarnos. Buena noche. Tensa situación la que se vive en estos momentos. Hola Juan Pablo, saludos cordiales a tu amplia audiencia en Ciudad de México y en todo el país. En efecto, estamos asistiendo a lo que podría calificarse como una verdadera tensión diplomática entre México y Ecuador. A propósito de las últimas declaraciones que acabas de poner en contexto por parte del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y la respuesta consecuente del gobierno ecuatoriano a través de comunicados. Todo alrededor de un hecho que marca la jornada, que es el tema de Jorge Glas, el ex vicepresidente de la República, que tiene 2 sentencias en firme por delitos contra la administración pública y tiene 2 órdenes de detención por otras 2 investigaciones penales en el Ecuador, que desde diciembre pasado se refugió en la sede de la Embajada de México en Quito. Desde el día 17 de diciembre en que él ingresó a la sede diplomática mexicana en el Ecuador, no hay una constatación física que tenga el gobierno ni los medios de comunicación de que el señor Glas aún permanece en la embajada. Incluso hace minutos, hacia las 22 horas de acá del Ecuador, se reportó el ingreso de la fuerza pública ecuatoriana a la sede diplomática en medio de airados reclamos del encargado de negocios que se queda al frente de la legación diplomática mexicana tras la decisión del gobierno ecuatoriano de declararle persona no grata a la embajadora, Juan Pablo. ¿Qué es lo que ocurre para darle una ilustración al auditorio? Hay incertidumbre, esa es una realidad, Freddy, de lo que está ocurriendo en estos momentos, pero en las imágenes que han trascendido desde hace algunos minutos y más allá de que han trascendido, que han circulado en redes sociales, porque las imágenes ya están circulando, aparece justo Roberto Canseco, mexicano, quien se quedó encargado de la Cancillería, de la sede diplomática, y aparece Roberto Canseco empujándose con los policías y se ve como los militares tienen gran presencia y pareciera que intentan ingresar a la sede diplomática mexicana. Es decir, Freddy, todavía es un trascendido la detención de Jorge Glas, pero lo que sí es una realidad es que las fuerzas militares y policíacas están montadas ahí en la sede diplomática mexicana y ya hubo confrontación con el encargado mexicano. Así es, hay evidencia de aquello en imágenes que han trascendido a través de redes sociales. Es evidente que desde el día de ayer, concretamente hoy en la mañana, se reforzó la presencia policial y también militar. Se sumaron algunos militares a los exteriores de la sede diplomática de México en Quito. Es evidente que ha habido un forcejeo con el señor Canseco, encargado de negocios y ahora encargado de la sede diplomática de México en el Ecuador, pero lo que no tenemos evidencia es del señor Jorge Glas.
no se lo ha visto en imágenes desde el 17 de diciembre que ingresó a la sede diplomática. Aquí en análisis realizados por analistas políticos, trascendía la sospecha, el temor de que eventualmente en el vehículo de la embajadora que pueda conducirle hacia el aeropuerto para regresarse a su país, pueda allí salir el señor Glass, de manera que había una expectativa muy fuerte alrededor del tema. Freddy, ¿nos pudieras recordar rápidamente cuál ha sido el proceso en contra de Jorge Glass? ¿De qué se le acusa? ¿Por qué ha buscado un refugio o un asilo en el gobierno mexicano? Claro que sí. Jorge Glass, como saben ustedes, ejerció la vicepresidencia de la República junto a Rafael Correa, y él está en la comisión de varios delitos acá en Ecuador. De hecho, tiene 2 sentencias en firme el señor Jorge Glass. Una que hace relación al tema de asociación ilícita, y otra, déjame reviso ahora mismo para darte con detalle. Los delitos de asociación ilícita y cohecho son 2 sentencias, estas que están en firme, ratificadas, cada una de ellas de 8 y de 6 años respectivamente. El señor Glass cumplió 5 años en la cárcel, y a través de un recurso que fue cuestionado en su momento por su legalidad, un recurso constitucional, recobró la libertad. Y el momento en que recaía sobre él una orden de detención por otro delito que estaba siendo investigado, él tomó la decisión el pasado 17 de diciembre de ingresar a la sede diplomática de México en Quito. Correcto, Freddy Paredes. Te agradezco el reporte y si nos das oportunidad regresamos contigo en cuanto haya un poco más de solidez en la información. Creo que estoy siendo lo suficientemente sólido. No, claro, Freddy. Me refiero a que quizás al paso de los minutos o de las horas haya información oficial por parte del gobierno de Ecuador o por parte de la Cancillería mexicana. A eso me refiero. Estamos esperando información. Seguramente, si es que el señor Glass fue efectivamente detenido, tendrá la Fiscalía del Ecuador que certificar aquello, porque tendrá que ir a una dependencia judicial el señor Glass por la orden de prisión que pesa sobre él. Gracias, muchas gracias, estimado Freddy. Gracias a ti, Juan Pablo. Freddy Paredes, periodista en Ecuador. Y hace unos segundos, Roberto Canseco, quien, insisto, es el encargado de la sede diplomática de México en el Ecuador, dio declaraciones tras las imágenes que veíamos en pantalla. Escuchemos. Me he golpeado contra el suelo y físicamente traté de impedir que entraran. ¿Cómo? Delincuentes allanaron la Embajada de México en Ecuador. Esto no es posible. No puede ser. Es una locura. ¿Se lo llevaron al señor Glass? Entiendo que sí. Estoy muy preocupado porque pueden matarlo. No hay ningún fundamento para hacer esto. ¿Aviso previo? No. Que esto pueda pasar. Esto es totalmente fuera de toda norma. Y lo están haciendo porque es una persona perseguida, como lo podemos constatar. Bueno, son las palabras de Roberto Canseco, quien lo vemos evidentemente preocupado por lo que acaba de pasar. Hace cuestión de 25 minutos llegaron policías militares ecuatorianos queriendo detener a Jorge Glass antes de que la Fuerza Aérea Mexicana lo traiga como refugiado político a nuestro país. Seguiremos atentos de este tema a lo largo de la siguiente hora, hasta en punto de las 11 de la noche. Pero lo que yo le quiero decir, mataron a una candidata esta semana. Hoy aparecieron 7 cabezas en Puebla. Hay una elección en puerta. Hay una violencia desmedida contra la política, contra las mujeres en el país. Y nosotros ganándonos broncas ajenas. Imagínense, le estoy platicando yo de un asunto que ocurre en Quito, Ecuador,
Un asunto que derivó primero de las declaraciones del presidente López Obrador, que dice que no se mete en asuntos que no tienen que ver con nuestro país, pero evidentemente sí se mete. Hizo una declaración respecto a la elección presidencial en Ecuador y luego le ofreció asilo político a un sujeto que es buscado por la justicia en Ecuador. Y esa bronca nos las estamos ganando de oquis. Y veía usted a Roberto Canseco desesperado. ¿Qué necesidad, diría aquella famosa canción de Juan Gabriel, qué necesidad de ganarnos broncas de oquis cuando en nuestro país hay suficientes broncas que no se solucionan? Así la situación en este momento. Estamos en Fórmula Noticias, soy Juan Pablo Pérez Díaz, hoy a nombre de Juan Becerra Acosta. Pérez Díaz MX, en la red social me dará mucho gusto leer sus comentarios. Hay muchísima información que compartir en esta noche de viernes.